Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos hoy un invitado muy especial que nos encanta poder entrevistar para aprender. Nosotros estamos aquí para aprender muchas cosas y toda la información que podamos recibir nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Con nosotros está el doctor Roberto Ventura. Él es un médico neuropsiquiatra uruguayo, pero no voy a decir nada más porque todo se lo voy a preguntar a él. Doctor Ventura, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación y compartir las experiencias en este campo de las neurociencias. Bueno, pero ¿quién es el doctor Ventura? ¿Por qué una persona se dedica a esta área y a este conocimiento? ¿Quién es el doctor Roberto Ventura? Bueno, yo nací en la ciudad de Montevideo, de una familia de origen italiano, mis padres ascendencia italiana y músicos, una familia de músicos. Y bueno, estuve transitando un poquito en la música en forma no profesional y después decidí hacer medicina. Me gradué como médico en 1984, después como neurólogo en 1988, como psiquiatra en 1993 y comencé una carrera de docente como neuropsicólogo en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Psicología durante muchos años. Pero déjeme lo interrumpo. ¿Cómo de música salta a medicina? Arranquemos un poquito. A ver, ¿cómo un músico se vuelve médico? ¿Cómo fue ese transgredir por qué terminó allí? Bueno, yo me crié en una familia donde la música reinaba permanentemente. Yo tengo mis tías y mi madre que eran músicos profesionales y fueron bastante pioneras en Uruguay sobre las primeras mujeres que subieron al escenario en Uruguay para hacer música en la década de 40, la década de 50. Y bueno, después cuando yo era niño era el apogeo de la Beatlemanía y yo quedé enamorado de la música y empecé a tocar con amigos. Justo aprovechando un instrumento que había comprado un hermano mío, que era una flauta dulce, empecé a intentar yo también incursionar en tocar este instrumento. Después pasé a la flauta traversa y yo nunca pude ser profesional en la música, pero toqué durante muchos años con muchos amigos en algunas bandas y sobre todo en una que siempre la llevo en el corazón, que es Malpertuis, que es el nombre de la banda de música rock and roll y celta que hemos hecho hasta hace poco. El interés por la medicina nace, de alguna manera, mi interés por estudiar lo que es el cerebro humano. Siempre me atrajo en forma especial, ya desde niño y adolescente, el estudio de este órgano. De ahí decidí hacer medicina ya bastante flechado con la carrera de neurólogo. Pero lo interrumpo otra vez. ¿Encuentra que hay relación entre la música, el cerebro y la medicina? Bueno, esa relación la estoy estudiando más que nada ahora, ya de adulto, pero creo que simplemente pasé de ser un músico no profesional al interés por la medicina, por el tema de la ayuda y una sensibilidad muy especial por la gente que tiene discapacidad. Yo no encontré de entrada una relación directa entre la música y la ayuda a la comunidad, pero la música está más arriba de la política y de la religión, y ahora estamos estudiando justamente cómo estimula nuestros recuerdos para darnos momentos de felicidad. Es increíble que la influencia que tiene la música en la vida de todos nosotros. Realmente desde los momentos en que queremos estar distraídos hasta concentrados, y genera muchas emociones. Yo me crié en un ambiente en Montevideo con muchos amigos, muchísimos amigos desde la infancia y muchos de ellos, algunos de ellos que transitaron por la música y lo hemos hecho durante varios escenarios. En medicina concentra también mucha gente que le gusta la música y hace música, y muchos médicos músicos. He tocado con ellos en varias oportunidades. Entrar a medicina fue un mundo nuevo. Me interesó sobre todo el estudio sobre el cerebro. La discusión iba a ser psicología o medicina. Bueno, intenté hacer medicina, inicié, me llevó unos años y polarizado por la neurología, y cuando llegué a ser neurólogo dije, quiero algo más, porque entiendo que hay mucho más por descubrir, y ahí entré a psiquiatría, a estudiar un poco mejor el comportamiento humano. Bueno, pero vamos por partes, lo vuelvo a interrumpir. Entonces, sí, ya vimos lo de la música, pasó a la medicina, pero medicina o psicología, ¿cómo puede
¿Qué le ayudó a discernir, me voy por la medicina, no tanto por la psicología, y luego brinco o combino con neurología? ¿Cómo son esos cambios, esas decisiones que va tomando sobre lo que va estudiando? Porque era la vía más directa para hacer psiquiatría. Y se hace desde el campo de la medicina. Y yo quería saber neurología también, quería saber cómo estaba hecho el sistema nervioso central y esto que yo siempre sentía que gobernaba la conducta humana. Cuando entré a psiquiatría entré a un mundo increíble, fascinante también, muy difícil de abordar porque se necesita también alguna cualidad personal para poder sentir lo que siente el otro, ponerse en el lugar del otro. Desde la neurología y con los conocimientos formados como neurólogo inicié el posgrado de psiquiatría. Y ahí empezó una experiencia muy interesante, ver cómo los pacientes que veíamos con los compañeros de psiquiatría, yo tenía una formación previa en neurología, cómo muchos síntomas que veíamos en pacientes psiquiátricos me hacían acordar a síntomas que yo había visto en neurología. Y se volvió más fascinante cuando empecé a ser docente de neuropsicología, que la neuropsicología es un espacio de las neurociencias que justamente aborda la relación entre el cerebro y las capacidades cognitivo-comportamentales. Con la neuropsicología sentí que estaba uniendo todo, el paciente, porque es un enganche entre la neurología y la psiquiatría, que siempre ha habido una brecha y que la sigue habiendo de alguna manera, porque fíjate qué interesante lo que te voy a decir, que todavía la Facultad de Medicina nos está educando un poco divorciados desde el inicio. O sos neurólogo, o sos psiquiatra, o sos neuropsicólogo, bueno, o sos psicólogo fuera del ámbito de medicina. Pero realmente yo sentía que estaba todo unido. Y bueno, estoy más convencido que nunca que debería cambiar la formación de los profesionales, no tan parcializados de entrada, porque cuando llegás a ver un paciente complejo, como es un paciente con demencia, con enfermedad de Parkinson, traumatismos de cráneo y lo que vos quieras, siempre hay alteraciones vistas por los psiquiatras, por los neurólogos y por los neuropsicólogos, pero el paciente siempre es uno solo. Quiere decir que cuando empecé a transitar psiquiatría, yo me daba cuenta, y bueno, ¿y estos síntomas de la apatía o de la disfunción ejecutiva, qué parecido tienen a la disfunción del lóbulo frontal que yo había estudiado en neurología y en neuropsicología? ¿Y no será que está todo unido? ¿Y no será que las manifestaciones psiquiátricas son manifestaciones de un sistema nervioso central que puede también estar enfermo? Y bueno, empecé a transitar después como neuropsicólogo de un grupo de afecciones extrapiramidales en el Hospital de Clínicas, ya recibido de neurólogo y de psiquiatra, practicando la neuropsicología como docente. Me integré a un grupo que era de enfermedad de Parkinson y movimientos anormales del Hospital de Clínicas. Y ahí se formó otro grupo que era psicocirugía funcional, cuando intervenían a los pacientes con Parkinson colocando electrodos para mejorar su movilidad. Y el paciente con enfermedad de Parkinson o cualquier otro cuadro demencial tiene manifestaciones vistas en psiquiatría, en neurología y en neuropsicología, pero el paciente es uno solo. Quiere decir que lo que habría que lograr en los profesionales es una visión más holística de los pacientes y no pensar que cuando uno hace psiquiatría o psicología no está estudiando el comportamiento del cerebro. Estamos estudiando el comportamiento cerebral. Pero le hago aquí una pregunta un poquito haciendo de abogada del diablo. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está la transferencia? ¿Dónde queda eso, doctor? ¿Existe? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿O da lo mismo que me trate cualquier profesional, o la transferencia, las emociones? Eso sale un poquito de lo biológico y dónde sale el cuerpo humano. Bueno, justamente nosotros seguimos, y yo como formado en neurología en psiquiatría sigo la línea de Eric Kandel, que es premio Nobel de neurofisiología, y él decía en uno de sus postulados ya hace algunos años que todos los procesos mentales, psicológicos, complejos, no complejos o muy complejos, dependen del cerebro, que la mente es un conjunto de funciones que las lleva a cabo el cerebro humano. Quiere decir que si nos apoyamos en eso, todo nuestro pensamiento, nuestras conductas, la planificación, las emociones radica dentro del cerebro. Son producto de la función cerebral. De hecho, cuando uno entra a estudiar las redes neurales, nuestros cerebros tienen aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Pero no todos los cerebros son iguales.
En la medida que nos alejamos de ciertas áreas en las que somos todos parecidos, empezamos a ser todos diferentes, justamente porque las capacidades cognitivo y comportamentales, emocionales, la parte intelectual, es diferente en todos nosotros, porque nuestros cerebros no son iguales. Hay redes para las emociones, hay redes para el lenguaje, para la memoria, para la orientación espacial, para el reconocimiento de las caras, hay redes para la empatía, para las neuronas en espejo, el ponerse en el lugar del otro. ¿Y de qué dependen esas redes? ¿Por qué unos las tienen en mayor cantidad y otros en menos? ¿De qué depende eso? ¿De qué? Bueno, ahí, si bien sabemos que somos todos diferentes, porque nuestras capacidades son diferentes en todos nosotros, depende de factores genéticos y ambientales. O sea, podés venir ya con una carga que te facilite ciertos desempeños, pero si el ambiente no te estimula, esos desempeños probablemente no se desarrollen. Así que en esa combinación entre lo que yo traigo como equipamiento genético y la estimulación ambiental me va a favorecer que yo desarrolle más algunas cosas que otras. Yo siempre me pregunto, ¿por qué mi familia está cargada de músicos? Cargada de músicos. Desde mi abuelo en Italia, allá, que también hacía música, y tengo entendido que una tía de ese abuelo era muy amigo y era soprano de Giuseppe Verdi en Italia. Es decir, ya traemos esa facilidad. Desde mis hermanos, tengo primos también que están profesionales en la música. Hay un primo que está jubilado ahora, pero que ha sido profesional de la música. Yo también. Si yo te confieso que no sé leer música y sin embargo toco espontáneamente, hemos tocado hasta con mi madre cuando tenía 91 años, hemos tocado tangos y otros temas en flauta y en acordeón, y es esa facilidad natural que hemos tenido y que tal vez si yo hubiera nacido en otro país hubiera desarrollado más la actividad musical. En Uruguay, la neurociencia... Vamos a comerciales y ya me cuenta inmediatamente qué pasa en Uruguay. Vamos a comerciales y ya volvemos. ¿Qué pasa en Uruguay muy particularmente con eso, doctor Ventura? No, en Uruguay, en el ambiente en que yo me crié, me facilitó muchos amigos y muchos amigos vinculados con la música, lo cual me hizo transitar una doble actividad. Yo, mientras estudiaba medicina, también tocaba en los grupos de música y tocaba en algunos bares nocturnos, en algunos lugares, porque me daba esa profundidad, ese enfoque emocional en todas las cosas que yo hacía. Yo me considero muy sensible a la música y eso de alguna manera ha perfilado en que actualmente, recién ahora, estoy empezando a estudiar en mayor profundidad cómo se procesa la música a nivel cerebral. ¿Las frecuencias en el cerebro? Sí, porque vos fíjate que consideramos como normal algo asumido que es sorprendente y no lo analizamos muy bien. Cómo la música genera emociones en todos nosotros. Y en los pacientes que están perdiendo esa capacidad porque tienen un cuadro demencial, es lo último que se pierde. Increíblemente, el sentido de la música y de los ritmos es lo último que se pierde en los pacientes con demencia. De ahí a cuando ya el aparato de memorización no está fijando más información por la enfermedad, todavía se conserva toda esa información en lo que podemos llamar el disco duro de la persona. Entonces, la estimulación musical acude a esa memoria dando otra vez emociones. Fíjate vos cómo sería una película sin música. Una película sin música. ¿Cómo estudian la música para generar emociones en las películas? Porque realmente si hay una película de terror y te quieren dar miedo, no te van a poner una tarantela italiana, que es alegre. Te ponen un sonido especial que genera en vos emociones especiales. Ellos están muy estudiados por ellos. En la vida nuestra está lleno de estímulos musicales. Cuando llegas a tu casa y querés descansar o concentrarte, no habrás hecho tantas veces ponerte música, y es la música que a vos te gusta, pero no es la misma que la música que a otro le gusta, porque eso tiene que ver con la edad, con la generación en que nos criamos, con el país, tiene que ver con la identidad cultural también y generacional. Eso es lo que estamos haciendo yo recién ahora,
que ya me estoy un poco retirando ya del ejercicio profesional dentro de un tiempo, incursionar en las neurociencias que tienen que ver con el procesamiento de la música. Porque realmente, ponete a pensar cuántas veces habrás visto vos y yo también, pero no le hemos dado tanta importancia, estar en un residencial de ancianos y ver cómo el paciente tiene apatía y apagamiento, pero cuando llega el musicoterapeuta se activan las emociones, hasta el paciente puede pararse y bailar, cuando yo no conozco ningún medicamento que genere eso en los pacientes, ninguno. Esta estimulación auditiva no verbal. ¿Eso es biología o eso es emoción diferente que no se puede concretar en la biología, en el organismo? ¿Eso es biología o dónde está el efecto que produce la música? ¿Dónde está? Muy buena pregunta. Acordate que todo es biología. Yo pienso que todo es orgánico, no existe lo no orgánico a nivel cerebral. Cuando me llegan a mí, por ejemplo, pedidos de colegas médicos, descartar organicidad. Y si no es orgánico, ¿dónde está? Bueno, está en el órgano. Entonces, lo que pasa es que te voy a decir una frase. Aquí le hago una pregunta. ¿Existe algo que se llama el alma, el espíritu? Bueno, ahí entramos en un terreno muy controvertido. Yo creo que todas las emociones se generan en el cerebro. Y te voy a decir una frase que te va a gustar, que la dijo Karl Popper en 1970, que es un premio Nobel de Filosofía. Dice: en lo que tiene que ver en la relación entre la psiquis y el cerebro, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Mirá qué frase. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y él dice, hay que esperar. 1970. Hay que esperar ventanas al cerebro para poder entenderlo mejor. Y te soy sincero, hay muchas ventanas de imágenes estructurales como la resonancia y la tomografía, o funcionales como el PET y el SPECT cerebral, y estamos tratando de entender, pero mira, si bien una neurona no se angustia, sé que una red neuronal cuando se enferma tiene que ver con ese estado emocional. Existen redes que tienen que ver directamente con la memoria y con la emoción. Y te digo más, hasta en el terreno de la memoria, cuando uno se mete a explorar, las cosas se memorizan con mayor fuerza cuando están acompañadas de emociones. Por ejemplo, yo estoy seguro que vos te acordás qué estabas haciendo cuando mirabas en la televisión el hombre descendiendo a la luna. Creo que en 1969. Yo me acuerdo de la imagen de lo que yo estaba haciendo. Y mi madre diciendo, Robertito, venía a comer porque ya está pronta la comida. Pero si me preguntás qué hice el día anterior o el día después, yo no me acuerdo. Hay memorias flashbulb, que se llaman así, que tienen que ver con episodios de nuestra vida que por algún motivo los grabamos más que otros y tenemos más acceso. Hay episodios en tu vida que están cargados de emoción y que yo creo que no los olvidas nunca. Cuando entras en un cuadro demencial, en el caso de los pacientes que yo veo, sí hurgás dentro de la mente de esa persona y la música despierta recuerdos. La música despierta emociones y le da calidad de vida. Ahora, si vos me preguntás, ¿quiere decir que la dicotomía cartesiana ya no está vigente? ¿Lo orgánico y lo no orgánico? Y yo pienso que ya no está vigente. Ahora, de ahí es mi pensamiento. Yo pienso que todo depende de la función de nuestro sistema nervioso central y que lo que estudian la psiquiatría, la neurología y la neuropsicología no son más que manifestaciones del funcionamiento de este órgano tan complejo de entender y que realmente que todavía no lo entendemos bien. ¿Cómo es la unión entre lo que es la emoción, el pensamiento y el funcionamiento de las redes? Bueno, de a poquito la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia y se va progresando cada vez más tratando de entender a través del estudio de las redes neurales cómo es esto, cómo es este fenómeno. Porque en la fotografía fría, una tomografía o una resonancia a veces no muestra grandes diferencias entre un cerebro y otro, pero sí somos todos diferentes. Porque a nivel de las redes neurales que tienen que ver con el estímulo que recibimos, porque el cerebro se alimenta de información. El cerebro se alimenta de información, quiere decir que se desarrolla por la información ambiental que entra por los sentidos y por nuestro propio cuerpo. Y bueno, y se va desarrollando según tu historia, según tu capacidad, según el ambiente, y vas perfilando un desempeño determinado que es diferente a otra persona. Yo estoy seguro que
cuando hablamos de la música y emociones, probablemente a vos te emocione una música que a mí no me emocione, o me emocione otra música que a vos no. O capaz que hay emociones compartidas por tu... Mira, cuando yo era chico era el auge de la Beatlemanía. Y yo no entendía nada de lo que decían los Beatles, porque yo no entendía el inglés. Pero era una emoción positiva brutal lo que yo sentía con la música de los Beatles y lo que estaba rodeando socialmente a todo ese desempeño. Bueno, después vinieron otros grupos con otro estilo de música y lo que te hace sentir es un poco diferente. Pero cuando me preguntás sobre la dicotomía, yo pienso que eso ya es historia. Acordate que el mentalismo lo creó Aristóteles. Después estaba la hipótesis cerebral de los romanos, donde decían que sí dependía del cerebro, pero era como un fluido que circulaba por los ventrículos cerebrales. De ahí surge la hipótesis ventricular de la psiquis, que la apoyaron mucho Nemesio y San Agustín por el año 1400, por ahí. Y te puedo decir que después la psiquis fue llevada más hacia el cerebro por la frenología, que era una pseudociencia que se desarrollaba por el año 1700 y algo, donde se pensaba que las capacidades psíquicas se podían palpar por el cráneo. Entonces, que cada cerebro era un grupo de órganos chiquitos que tenían que ver con las capacidades y empujaban el hueso hacia afuera. Franz Gall y Spurzheim hicieron dibujos, y si así se mapeaba el casco óseo, y vos palpabas el cráneo y decían que palpaban las capacidades. Bueno, eso ya se superó. Entramos en el siglo XX y se empezaron a estudiar otras cosas. Yo soy fanático de un síndrome en neuropsicología, que es un síndrome muy complejo que también me hace recordar y me hace surgir preguntas como las que me hiciste hoy. El síndrome de desconexión interhemisférica cerebral, cuando se corta el cuerpo calloso. En español, ¿cómo lo explicamos a los que nos están viendo? ¿Cómo es? El cerebro tiene 2 hemisferios cerebrales y esos 2 hemisferios tienen funciones diferentes. Cuando hablamos de la dominancia para una función, el hemisferio izquierdo en general es dominante para el desempeño del lenguaje y el hemisferio derecho en general es dominante para el manejo visoespacial. Es una máquina silenciosa que nos guía también en el espacio. Cuando vos cortás la unión entre esos 2 hemisferios, son de 400 a 800 millones de fibras que unen un hemisferio con otro, empieza un comportamiento extraño. Por ejemplo, las manos se pelean entre sí. Una mano hace una cosa y la otra la saca y le rompe lo que está haciendo. Una mano desabrocha el saco y otra la va abrochando. Una mano abre la puerta y la otra le pega y cierra la puerta. Hay como una cosa rara, como que hay voluntades diferentes. Claro, uno acá entra a especular un montón de cosas, pero como decía Norman Geschwin en 1970, el mundo científico todavía no está preparado con mucha madurez para entender estos fenómenos. Porque uno tiende a hacer la dicotomía, pero ¿qué pasa en el cerebro humano cuando se corta la conexión entre los 2 hemisferios? Y ahí se descubrió por un método que se llama taquitoscopía, que se puede dialogar con cada hemisferio por separado. Fíjate vos qué alucinante. Muy interesante, pero se nos acabó el programa. Por eso lo invito a que continuemos la próxima semana, porque me parece, a ver, un conocimiento impresionante. Espero que ustedes, los que nos están viendo, hayan aprendido, abierto los ojos como los abro yo, e ir conociendo con el doctor Ventura tanto conocimiento y tanto que hay por aprender. Los espero la próxima semana porque tenemos que continuar con el tema de la neuropsiquiatría, neurociencia. Muchas gracias, que la pasen bien. Muchas gracias por la invitación.